Cuando la hermana de Nancy dio a luz, ella no podía hacerse cargo de su bebé, dado que quedó débil y enferma después del doloroso parto. Un día Nancy se encontraba cambiando el pañal a su sobrino y vio algo asombroso que la dejó en shock. Mi hermana pequeña, Elizabeth, acababa de dar a luz a su primer bebé, y yo no podía estar más contenta. Siempre había querido ver a mi hermana convertirse en la madre que siempre había deseado ser. Mi esposo, Pedro, y yo tenemos 2 hijos, y me encanta ser madre. Pero no podía esperar a que mi hermana tuviera un bebé para poder ser tía. Mi hermana Elizabeth había librado una batalla silenciosa contra la infertilidad durante mucho tiempo. En el proceso, probó una serie de métodos diferentes, desde la fecundación in vitro hasta la homeopatía. Finalmente, contra todo pronóstico, triunfó, y la alegría compartida por el nuevo miembro de nuestra familia nos unió más que nunca. Un día, cuando estaba disfrutando de ser tía y cambiaba el pañal del bebé Oliver, mi mundo se desmoronó ante mis ojos. Mi hermana y yo vivimos no muy lejos la una de la otra, y cuando nacieron mis hijos, ella se trajo el portátil y trabajó desde casa para estar cerca y ayudarme a superar los primeros días de maternidad. Naturalmente, quería devolverle el favor, así que dejé a mis hijos en el colegio y me fui a casa de Elizabeth, dispuesta a ponerme en modo tía y encargarme de todo lo que necesitara. Llena de entusiasmo, me detuve en el supermercado y compré ingredientes para hacer las galletas favoritas de Elizabeth. Estaba entusiasmada por estar con mi hermana y cuidar de ella. Por fin había llegado el momento de estrechar lazos con Oliver. Mis hijos ya estaban en el colegio y yo echaba de menos estar cerca de un bebé. Entré y me hice cargo, ayudando a Elizabeth a limpiar la casa, y luego ella se fue a duchar, dejándome con Oliver. Acuné tiernamente a mi sobrino y le besé la cabeza, aspirando aquel olor único a bebé. Y otro olor. Había que cambiar a Oliver. Lo llevé a la habitación del bebé y lo puse en el cambiador, oyéndole arrullar mientras le hablaba. Mientras lo cambiaba, la habitación se quedó en un silencio ensordecedor cuando mi mirada se posó en el muslo del bebé. Allí, una marca de nacimiento inquietantemente familiar trazaba su delicado dibujo, la misma marca que adornaba el muslo de mi esposo, el de su padre y el de nuestros 2 hijos. El tiempo pareció detenerse mientras el corazón me latía con fuerza en el pecho. La realidad de lo que había descubierto pesaba sobre mí. Vestí a Oliver y lo llevé de vuelta al salón, dándole el biberón mientras buscaba otros rastros de mi marido en él. Cuando Elizabeth entró en el salón, vestida con el pijama, tenía el pelo mojado por la ducha. Me tendió una taza de té. Tomé la taza con manos temblorosas. «Elizabeth», le dije. ¿De dónde sacó Oliver su marca de nacimiento? Sus ojos parpadearon con pánico momentáneo antes de instalarse en una fachada de inocencia. «Oh», dijo, «es un rasgo familiar, Nancy. Todos los miembros de la familia de Marcos tienen una marca de nacimiento parecida, pero en distintas partes del cuerpo». Sonaba poco convincente, incluso para sus oídos. Sabía que había algo más, y Elizabeth había empezado a comportarse de forma extraña. Hablaba de todo y de nada, desde el tiempo hasta una buena receta de macarrones con queso, y cuando creí que podría volver a beber vino. Entonces supe que ocultaba algo. Después de dormir al bebé, me fui. Preparé la cena preguntándome cómo reaccionaría cuando mi marido llegara a casa. Sabía que era el padre biológico de Oliver. No era una coincidencia. No podía serlo. Unas horas más tarde, Pedro llegó a casa después de recoger a los niños de la guardería. Con él estaban Elizabeth y Oliver. «He venido a explicártelo», dijo. «¿Explicar qué?», pregunté mirándola a ella y a Pedro, que no me miraron a los ojos. «Deja que les dé a los niños algo de merendar y luego hablaremos», dijo Pedro, llevándoles las mochilas a sus habitaciones. Me sentaron y me contaron la verdad. Resulta que Pedro y Elizabeth habían tenido una aventura. La relación de Elizabeth con su marido, Marcos, se había resentido por sus problemas de fertilidad, así que mi hermana y mi esposo se habían acercado más. Al final, el tiempo que pasaron juntos desembocó en una aventura que, a su vez, condujo a un embarazo milagroso. «Pero tú eres mi hermana», le dije, tendiéndole la mano para quitarle a Oliver. Sabía que estaría más tranquila si lo tomaba en brazos. ¿Cómo pudieron traicionarme? ¿Las dos? Los ojos de Elizabeth rebosaban remordimiento, pero el daño era irreparable. Miré a Pedro,
que rechazó el contacto visual conmigo, pero en su lugar miró a su hijo. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Lo sabe Marcos? No, dijo Pedro rápidamente. Elizabeth negó con la cabeza. No quiero decírselo, dijo. Es cruel, porque está tan emocionado de que por fin tengamos un bebé. Elizabeth y yo hemos terminado, dijo Pedro. Llevábamos un tiempo viéndonos, pero solo intimamos una vez. Te lo prometo, Nancy. Pedro me ayudó a superar todas las emociones que conllevaba la fecundación in vitro, dijo Elizabeth. Trajo a los niños a casa para animarme y fue entonces cuando empezamos a acercarnos. Pero tiene razón, solo intimamos una vez y eso dio lugar a Oliver. Quería creerles a los dos y una parte de mí lo hizo, pero ¿cómo iba a volver a confiar en ellos? ¿Y se supone que debo estar bien con esto? ¿Que lo acepte sin más?, pregunté. En ese momento mis hijos entraron corriendo en la habitación. Nancy, no podemos separar a dos familias, dijo Elizabeth. Por favor, dejémoslo estar. Miré a mis hijos que jugaban con la casa de muñecas en un rincón de la habitación y supe que no podía destrozarles la vida. Si lo dejo pasar, dije, sería por estos niños y por Marcos. Pedro alargó la mano y me la puso en la rodilla. Elizabeth sonrió débilmente. Me senté allí y sentí de verdad las profundas cicatrices de la traición. No sé qué hacer a continuación, pero sé que no quiero lastimar a los niños con la verdad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías roto dos familias o habrías intentado perdonar, intentar olvidar y mantener tu matrimonio intacto? Después de la revelación impactante, Nancy se encuentra en un estado de shock y confusión. Se da cuenta de que está en una encrucijada crucial que afectará profundamente a todas las personas involucradas, especialmente a los niños inocentes. Durante los días siguientes, Nancy se sumerge en una profunda reflexión, tratando de encontrar la claridad en medio del caos emocional. Sabe que tomar una decisión precipitada podría tener consecuencias devastadoras para todos. Mientras tanto, trata de mantener la compostura frente a su familia, pero la tensión y el dolor están constantemente presentes en su mente y corazón. Enfrentada a la difícil elección entre revelar la verdad y mantener la estabilidad de dos familias, Nancy busca apoyo en amigos cercanos y profesionales de la salud mental. A través de la terapia y el asesoramiento, intenta comprender sus propios sentimientos y explorar las posibles ramificaciones de cada curso de acción. Mientras tanto, la relación con Pedro y Elizabeth está tensa y llena de resentimiento. Aunque intentan mostrar arrepentimiento y prometen que nunca más volverá a suceder algo así, Nancy lucha por perdonar la traición que ha roto su confianza más íntima. Finalmente, después de semanas de angustia y reflexión, Nancy toma una decisión difícil pero determinada. Decide que lo mejor para todos, especialmente para los niños, es mantener la paz y la estabilidad en ambas familias. Opta por guardar el secreto y tratar de reconstruir su relación con Pedro mientras intenta reconciliarse con Elizabeth. A medida que la familia sigue adelante, el proceso de sanación continúa. Nancy y Pedro trabajan en estrecha colaboración con sus hijos para abordar cualquier pregunta o preocupación que puedan tener, y juntos fortalecen los lazos familiares y lazos de confianza. Con el tiempo, la verdad se convierte en una parte de la historia familiar, pero no define su relación. En cambio, la familia elige centrarse en el amor, el perdón y el apoyo mutuo mientras siguen adelante juntos, más fuertes y unidos que nunca. A medida que los hijos de Nancy y Pedro continúan creciendo, la verdad revelada gradualmente se convierte en una parte integrante de su historia familiar. Aunque inicialmente puede haber momentos de confusión y dolor, el amor y la estabilidad que sus padres han proporcionado a lo largo de los años les ayudan a procesar la situación de manera saludable. Nancy y Pedro se esfuerzan por mantener abiertas las líneas de comunicación con sus hijos, brindándoles un espacio seguro para expresar sus emociones y hacer preguntas. A medida que surgen nuevas inquietudes o dudas, abordan cada una con empatía y honestidad, fortaleciendo así los lazos familiares basados en el respeto y la confianza mutua. Los hijos de Nancy y Pedro encuentran consuelo y apoyo en su unidad familiar, reconociendo que, a pesar de los desafíos del pasado, su familia sigue siendo un refugio seguro y un lugar de amor incondicional. A medida que crecen,
valoran la fortaleza y la resiliencia que han desarrollado como resultado de las experiencias compartidas con sus padres y hermanos. Con el tiempo, la verdad se convierte en una parte integral de su identidad familiar, pero no define quiénes son como individuos ni como familia. En su lugar, optan por enfocarse en el presente y en el futuro, cultivando relaciones profundas y significativas entre ellos, mientras continúan avanzando juntos, unidos por el lazo indestructible del amor familiar. Queridos espectadores, hemos llegado al final de esta historia. Si te gustó, déjanos tu apoyo en los comentarios y suscríbete para apoyar el canal de Historias de Intriga. Nos vemos en la siguiente historia. Pasen una buena semana.